¿Y ya sabes cómo te vas a invitar? Ya me invité según esto. Ok. Es así y luego le pongo banear. No te quedes, es la primera que te sale. Host. Ok, entonces lo hago desde mi estudio de video. Es que ya le agarré este pedo, no sé nada. Ok, y luego aquí le damos. Ponemos host. Yo lo soy. Ahí está. En teoría, mi canal ya está transmitiendo el tuyo, lo cual está muy chido porque. Muy bien, ya veo. ¿Te ya sabes? Qué bonito. Ya está. Technical difficulties. Cosas y cosas que platicar. ¿Y de qué vamos a hablar, Lalo? Ah, no, esa película la podemos sabrosear. Sí. ¿Qué dice? Elige un canal al que alojar. Yolo. Xochitlita. Ahí, güey, ¿qué escribí? No, pero estás desde el mío, entonces te tengo que alojar a ti, ¿no? No, ¿O estás en el tuyo? estoy en el mío. Sochi. No. ¿I? Ahí. ¿H? A ver, ¿CH? So. Ajá. A ver, yo lo. So. Así. Lita. ¿No te salgo? No sabes. Pues yo estaba alojando ya, a ver. Ah, no, está ya. Ah, ya está. Así te sigo como. ¿Por qué no? Ya dice ahí abajo, alojando, yo lo soy. Ni yo lo puedo decir. Ya dice que estás alojándome Administrar. y te sale más de una opción dejar de alojar. Entonces ya. Pues ya está. Pues ahí estás ya tú. Okay. No te digo, como una notificación de. Vale, igual ahí estás tú ya, la chica. Voy a hacer un vivo. Ahí está. Ahí me voy a poner como me puse haciendo. Luego guarachas, así que. Pues como si ya está descalzo, así que. Si Ok. huele queso, ya olía. Nada más no te has dado cuenta. Ajá. Ay. Es que siempre estoy en la otra. Ay, gracias por dejarme esta. Te falta otra. Siempre, silla? siempre. Sí, sí. Pues es la cosa de la inversión. Sí. Lista. Ahora los Sí. micrófonos en 3, 2, 1. Y cuando te hagas así, es que ya está la cámara. Ok. Pues ya estamos. Ya estamos, ya. Hola, lo logramos. Buenas. Ya casi. Ahí está. Ay, me quité. No sé qué estoy haciendo. Es que no alcanzo a ver, está muy lejos la pantalla. ¿Quieres mis lentes? Mira, a mí no me faltan lentes. Ah, es que ya Tengo los lentes súper sucios, me acabo de dar cuenta. las tenía mal acomodadas. Ahí está, Leti, ya por fin ya te están viendo todos. Algo estaba pasando, algo estaba mal. Pero ya llegamos. Buenas noches. Hola, tarde pero sin sueño. Te encanta esa frase. Es mi frase. Yo siempre llego tarde a todos lados. Y bueno, esta no es la excepción. Como casi cada martes, casi siempre a las 8:30 y a veces a las 9:30. Pero hoy no, hoy a las 9. Pues aquí estamos. En esta ocasión, en lugar de hacer como un recuento muy amplio y diverso de diferentes productos de ficción que aborden un tema,
vamos a platicar de una película que fue una tarea que me puso aquí el profesor Lalo. Hasta eso. El profe Lalo me dijo, tienes que verla, y yo dije, oh, ok. Y entonces tenemos... No fue así. La cuestión es que queríamos platicar de un tema que quizá, o sea, sí se ha abordado en la ciencia ficción, pero creo que esta película sí plantea como una forma muy novedosa. Platícanos más, Lalo. Sí, pero bueno, el tema de hoy es un tema como muy diverso porque lo podemos abordar desde muchos lados. Ese es el mío. Está acá la luz. No, me quiero ver así como frío. Estamos estrenando lamparitas. Bueno, yo estoy de novedosa. Ahí está. Es que Leti no había venido en la remodelación del estudio. No había tocado, venía la macho guarida esta, qué bien. Escucha muy mal lo de mucho marido. O sea, tiene luces cabareteras, amigos. Díganme si eso no es una macho guarida. Un poco. Es para, sí, para o sea, generar. en cualquier momento, ese interruptor de luz, en lugar de poner luz, va a sacar un tubo del techo. O sea, sí. No, qué mal. No, para nada. No, estás en la remodelación, es la primera transmisión del... Bueno, el pasado ya fue así, pero estabas tú en tu casita. No tengo COVID. Qué bueno que ya estás acá. No tengo COVID. Están muy preocupados el público por ti. Yo también. Y sí, no, es que sustote, ¿no? Pero no, ya bueno, qué bueno que estás acá. Y sí, ya el estudio pues ha cambiado mucho desde la última vez que estábamos aquí presente comiendo chicharrones. Y bueno, pues es parte del estudio de Café Sin Pánico. Es nuestro canal hermano, que pues todos estos proyectos que tenemos de hacer podcast y todas las cosas, pues no sé, ya está creciendo. Si nos visualizamos tiempo atrás, ya este es nuestro 12º programa. Imagínense. Hemos logrado hacer estas 12 semanas. 12 semanas, o sea, no continuas. Pero casi. Sí, esto lo bien de nosotros. Tenemos fuerza de voluntad. Oigan, cualquier cosita del audio o del video, pues avísenos para poderlo corregir si algo pasa. Si no, pues todo bien. También pónganlo en los comentarios del chat. Ahí estamos revisándolo. Ahí trato de estar al pendiente de todo lo que digan. Yo creo que van llegando tardecito porque... no, porque no hay nadie. Porque no hay nadie. No. Pues es que siempre tardan en llegar los primeros minutos y más si no bombardeamos las invitaciones. Sí. Esta semana, como el podcast pasado estuvo muy cargado, como decía Leti, vamos a centrarnos en un tema que se trata muy poco en la ciencia ficción, pero al menos yo pienso que hay una película que lo retrató muy bien. La década pasada, bueno, ya podríamos decir antepasada, porque es del 2009. Y yo creo que está en el top de las mejores películas de ciencia ficción del 2000 al 2010. Ya sabes que sí se nos ocurre separar las décadas, ¿verdad? Sí, de acuerdo. La cuestión es, fíjate que yo me preguntaba por qué no la había detectado en mi radar. O sea, de verdad que ni por aquí me pasó, no sabía que existe esta película y no sabía que era de qué iba, no tenía ni idea, no me enteré de nada. Y fue que yo creo que es porque yo tengo un prejuicio con las películas de guerra. Entonces, en algún momento, sí, es que tengo un prejuicio, o sea, con las películas de guerra. Entonces, en algún momento vi el tráiler y vi soldados y vi armas y dije, ay, no, guácala. O sea, ni me cuestioné de qué iba ni nada. O sea, entonces, digamos que este es como un aspecto muy importante. La película es súper bélica. Bueno, y no bélica en el sentido, pues... No es una guerra. Sí, no es un campo de batalla. Es como un campo de concentración. Exacto, esa es la parte como es horrible. Muy fuerte, es muy cruda. Y no, o sea, creo que hay mucho tema, hay mucho tema. La verdad es que sí fue toda una innovación. Yo creo que parte del asunto es que pues no es hollywoodense del todo, aunque hubo presupuesto de Hollywood para hacerla. Pues es una producción entre sudafricana y neozelandesa.
Entonces, pues estamos viendo esto desde otros ojos y me queda bastante claro cuál es el problema que están criticando. Sí, oye, estamos hablando mucho de la película y no hemos dicho el nombre de la película. No, es como... Porque recuerden que nuestro tema siempre llega en la última media hora 40 minutos del programa. Tambores, redobles. Sí, así que nos vamos a hacer los interesantes. Para que ya. no se vayan. Y sobre todo, pues es una invitación para los que no la hayan visto y los que ya la vieron, pues le agreguen capas de análisis a lo que están por ver de nuevo, porque yo creo que se les va a antojar verla otra vez. Porque es una película que envejece bastante bien y se sospecha de una secuela, así que se puede poner muy interesante el futuro de esta, pues podría ser franquicia, ¿no? Porque podemos hablar también de una trilogía. Con las películas del mismo director, las 3 de ciencia ficción. Entonces, bueno, vamos por orden. ¿Qué te parece? El nombre de la película es... Distrito 9. Ajá, bueno, en inglés, District 9. En español, Sector 9. Porque ya saben, ¿no? No se tiene que llamar igual. No sé por qué no fue distrito, o sea, sí es una gran pregunta. Pero bueno, fue Sector 9 en español. Sí. Entonces, el podcast de esta semana va a estar dedicada a esa película y a un tema principal que es, pues sobre todo la migración, yo creo que es lo que más destaca. Pero antes de iniciar con el tema del podcast, vamos con las secciones clásicas de nuestro programa, que primero que hemos visto en la semana, que hemos consumido de ciencia ficción. ¿Cómo andas de ti con ese rubro? ¿Igual? Ando igual, yo solo vi esto. Esto fue lo que vi. Bueno. Esto fue lo que vi. Claro, ajá, o sea, fuera de esto, bueno, sí ya vi Star Trek, también vi uno que otro capítulo de Star Trek. Y ya, en realidad. Bien, sí, era necesario, ¿verdad? Fíjate, ya estaba mi dosis de Star Trek, o sea... No es de ciencia ficción, pero tuve la oportunidad de ir al cine a ver el Escuadrón Suicida, aunque sí podríamos decir que hay elementos de ciencia ficción interesantes ahí. No es el tema, pues, la ciencia no es el tema. Como las películas de superhéroes en general. Pero está muy divertida, sí se las recomiendo para que vayan. Sí. Eso fue lo que vi. Hay una cosa que sí me gustaría algún día platicar de esa película que sí se relaciona con la ciencia ficción, ya que la vean. Han estado hablando maravillas de la película y sí está muy bien. Es del director de Los Guardianes de la Galaxia. Y la música está así buenísima. Está epiquísima, okay. Divertidísima. Si les gustó Los Guardianes de la Galaxia, les va a gustar esta. Porque hay un tratamiento muy, muy respetuoso con los personajes, como pasó en Los Guardianes de la Galaxia. Y yo estoy leyendo este librito, era el que te había dicho la semana pasada que llegó. Sí. Y perdón, te lo puse muy lejos. Sí, me salió una hernia. Wow, yo pensaba que estaba flaquito. No, o sea, wow, es una Biblia. 600 páginas malditas. Wow, y pesa. Llevo mi plan era un cuento por día, pero la verdad es que voy más rápido de lo que pensaba. Hoy me chuté 2 y es fantástica la propuesta del libro. Miren, me gusta mucho la portada. Si se pueden hacer de libros del 2012. La verdad es que ¿por qué no vemos estas ediciones? La edita con Aculta, pero vean nada más la portada chula que está ahí. Wow. Está muy bonita. Ya sé cuál es. Sí, wow. Háganse de este libro, está muy barato, es muy accesible, al menos para las hojas que sí, o sea, la está producción. En 420, incluso ahorita hay remate en la librería de la UNAM, en la librería Gandhi también estaba en descuento, yo lo vi en descuento. Entonces les sale un poquito más barato. Háganse de ese libro, en serio, es una buena compilación. Es pura ciencia ficción norteamericana. La selección la hace Pepe Rojo, que es un autor de ciencia ficción mexicana, y Bernardo Fernández. Y está asesorada también por Gerardo Cifuentes. Los 3 son pilares de la ciencia ficción mexicana. Así que es una chulada el libro. Están muy bien seleccionados los cuentos. Y además, antes de cada cuento viene como una razón por qué lo dedican o por qué lo seleccionan más bien. Y el punto de la colección es un argumento que a mí me emocionó mucho, que es que siempre pensamos que la ciencia ficción se quedó en los grandes autores de principios del siglo XX, bueno, de la mitad del siglo XX. Ajá, y
y el libro dice, no, o sea, los gringos siguen escribiendo grandes obras. Y dejé a medias el cuento, ahorita no lo pude acabar, tuve que pasear a mis perros. Por salud mental, ya saben, también cuidar esa parte porque seguimos encerrados. Pero dejé a medias el cuento de la historia de tu vida de Ted Chiang, donde se basa la película donde se adapta la película de La Llegada, y está loquísimo, loquísimo. Está así loco como los pensamientos, así me lo imagino. Todo está en la voz de la protagonista, como estaba la película, pero pues en el cine te das cuenta lo bien adaptada que está la película, y lo cuidadosa que fue. Pero sí es una cosa muy, muy loca el cuento. Es una experiencia totalmente diferente. Yo estaba así como de... Claro que te imaginas las escenas de la película, ¿no? Bueno, al menos porque yo conocí la película. Es que esto pasa ya después de una película. O sea, sí. Pero está bien porque la verdad es que la película está buenísima. Sí. No, y tú te das cuenta que son obras distintas y que se siente... A lo mejor la experiencia va por donde mismo, pero el pronunciamiento es distinto. Eso me gusta mucho. Yo creo que cuando estás leyendo algo que ya viste en el cine... Tú eres el director, así, casi, ¿no? Entonces, claro, hubiera hecho esto. Pero, padrísimo, en serio. Hay un cuento de Godzilla graciosísimo. Que va a la playa, ¿verdad? Sí. Es como si hubiera salido de un método de 12 pasos, como el de AA. Ajá. Como si lo hubieran rehabilitado de ser un... Ay, sí lo voy a buscar, pero sí lo voy a comprar. Yo había escuchado mucho de este libro de los 25 minutos, o sea, porque aparte es mucha narrativa corta. O sea, la idea es esta, que todo esto es muy breve, no, o sea, se ve, o sea, impone, ¿no? Pero pues cada cuentito, oye, sí lo voy a buscar. Sí, gran libro. Me duele mucho darme cuenta que está desde el 2012. O sea, imagínate haber leído antes el cuento. Sí. Antes de ver la película La Llegada, pues hubiera sido chidísimo, ¿no? Bueno, pero también a veces esa es la función del cine, de pronto es abrir la puerta a la literatura de ciencia ficción. De pronto uno le da curiosidad, o sea, en general, de varias obras literarias uno llega a ellas por el cine, ¿no? O sea, Harry Potter, yo llegué por la primera película de Harry Potter, fue como, yo lo quiero leer todo antes de que estrenen la segunda. Miles de personas les pasó eso, te aseguro. Claro, entonces está bien, o sea, nunca creo yo que es una competencia. Creo que pueden ser muy, muy complementarias. Oye, me está boicoteando Facebook que no me deja compartir las cosas, pero bueno, que no me deja compartir que ya estamos en vivo, pero al menos ahí los que les esté bombardeando, únanse. Sí, entonces es lo que he estado así como consumiendo ahora en dosis pequeñas de cuentos. Pero fantástico, la verdad es que es un buen hábito chutarse un cuento al día, lo recomiendo. Y bueno, lo recomiendo. Hubo muchas noticias en la semana referentes a la ciencia ficción. Leti y yo teníamos ahí una discusión, era un planteamiento, ¿te acuerdas con Elon Musk? En Instagram. Es que ya vamos a empezar una quiniela, o sea, sí. esto va a terminar en quiniela. Esto va a terminar muy mal. Cuando empiezan las apuestas, ya estamos desfachatados. Ahora, yo creo que vamos a iniciar una sección de millonarios tecnofílicos o algo así que se llame, no sé. Es terrible no sé, yo me imaginaba el turismo espacial como algo chidísimo, la frontera y todo eso. Sí, uno se imaginaba los supersónicos, o sea, no sé, ahí en el cohete sí. a la luna, o sea, cada día para ir a trabajar. No. Y no, la verdad es que a mí me hizo enojar, la verdad, saber que ya los humanos pueden llegar al espacio. Y que esto es lo que estamos haciendo. Ajá. Entonces hay muchas noticias de las compañías privadas y también las gubernamentales, la Unión Europea, los chinos. Sí, todas las agencias pues nacionales, ¿no? De que les corresponde su división espacial. Sí, fíjense, hay la frase del libro con la que seleccionan los autores, es una frase de William Gibson, que también es un autor de ciencia ficción norteamericana, que dice: ¿qué podría dar más miedo, aquí metidos en el extremo profundo del siglo XX, que un escritor de ciencia ficción genuinamente optimista? Está chido porque fíjate que eso es lo que me traslada la noticia del turismo espacial y la exploración espacial ahorita, ¿no? Que son compañías
que a mí no me emocionó nada que llegaran allá y se estuvieran paseando los millonarios, ¿verdad? O sea, sí te emociona y a la vez no. Ajá, es que es como dices, bueno, o sea, quiere uno ser optimista y lo quiere ver como el paso de Armstrong, ¿no? Como, bueno, este es un paso de un hombre que le abre brecha a la humanidad. Pero ¿a cuál humanidad? ¿A cuánta humanidad? ¿Y para qué? ¿Y para qué? O sea, es como... ¿Y a qué costo? Porque ¿Y a ahorita qué costo? ya la variable del daño ambiental es muy alta. O sea, no es de que vayan, no sé, con energías renovables al espacio. No, O sea, no, es bien costoso. No, ahora la carrera por el espacio, ahora sí es una carrera por el espacio, pero por privatizar el espacio. Exacto, eso es lo que duele, maldita sea. Y hubo dos noticias, Sí. Bueno, una no fue noticia, pero fue la apuesta que Leti y yo vamos a hacer. La noticia es que estamos apostando. La noticia es que vamos a apostar. Leti compartió una foto, me etiquetó en una foto donde Elon Musk tenía la fecha de nacimiento y la fecha de deceso ficticia, Sí, como ¿no? una placa de hombre ilustre, así en memoria del hombre ilustre que como que a futuro, conquistador del espacio. No me acuerdo qué dice. ¿Qué te dice? Sí, nada, decía algo así como, pues Elon Musk es la leche, ¿no? O sea, sí, total. porque ya está nada tener una religión ese señor. Casi. Y bueno, la fecha de deceso era el 2040, 46. Y yo me asusté porque dije, a la madre, o sea, sí es cierto, en algún momento lo voy a ver morir. Fue No lo que más sé me gustó si que compartieras. Si se verá, sí comparto. Ponlo, yo te digo aquí como, ahí se ve un poquito, aléjalo un poquito porque no se ve tanto largo. Pero bueno, es la foto, ¿no? Una foto ahí ficticia de la gente de Instagram donde salen los años, ¿no? 2072, imagínate. Pero además de todo, le está apostando a ser un hombre centenario, ¿no? Sí. Que es que aquí hay muchas implicaciones. O sea, toda su imagen de hombrecito blanco ahí viendo el horizonte con el espacio de fondo, pero es como una tela del espacio. O sea, es que esto es como ya prevé que es una lona, ¿no? Que es una lona que está ahí colgada como en una ceremonia conmemorativa. Es que aquí hay una historia, ¿no? Hay una narrativa así multimodal con esto. Y para mucha gente Elon Musk es un Born on Earth, died on Mars. Eso abajo. fue lo que más me gustó. y lo que le comenté a Leti es, deberíamos apostar, para empezar, si vamos a ver que Elon Musk muera... De 100 años. Aquí hay varias... Si nos va a tocar verlo morir. Va a llegar en cabeza, así nada más como en Futurama. Porque... ándale, así va a ser. O sea, ver primero si nos va a tocar verlo morir. Dado que eso tiene una implicación de que, pues, si usted no sabía, las personas que más viven son las que tienen acceso a la salud. Yeye, ¿no? O sea, punto. Sí. No hay ningún secreto. Pues. Sí. Luego, la otra implicación es que muera en Marte. Claro. Eso está interesantísimo, que fuera un humano que muere en Marte. Entonces, que no sabemos si el primero o no, pero digamos este es el ilustre, ¿no? Este es el conquistador que muere en su tierra conquistada. Porque hasta donde sabemos, para allá van las misiones de SpaceX. Entonces, ¿tú qué crees, Leti? ¿Que esto llegue a pasar? ¿Que Elon Musk llegue a Marte y se muera allá? Yo la verdad sí creo que este señor va a intentar hasta la muerte llegar ahí. Él. Yo no. Lo que no sé, o sea, es decir, que va a intentar esto, o sea, aunque le cueste la vida. Sí. No lo va a intentar en carne propia. Va a mandar primero gente, ¿no? Bueno, sí. Ajá. Pero yo digo que no lo va a lograr. ¿Tú crees que no? Yo tampoco, la verdad es que como que siento algo en mí quisiera que no lo logre, ¿sabes? Es como... Es esto, o sea, yo te dije, yo voy a apostar en contra. O sea, este güey, por mí, ojalá que no llegue. O sea, pero también digo, con este caudal económico que representa y que sigue reproduciéndose, o sea, no es un capital ahí salvaguardado y quieto, no es la bóveda de MacPato, es que Silicon Valley. Esto es Silicon Valley conquista Marte, básicamente. Todo esto se llamó así. ¿Cómo se llamó la obra? No creo que llegue solo. Creo que va a necesitar aliarse.
No sé cómo le vaya eso a su masculinidad frágil. Sí, también va ese variable ahí, la de la masculinidad, desde luego. Es que esa idea de conquistar es masculina, es dominio masculino. Es Colón poniendo la banderita, esta historia que nos cuentan, ¿no? Sin embargo, mira, yo pienso que no va a morir en Marte, no va a llegar a Marte Elon Musk. Todo se va a quedar en intentos de humanos allá, y a lo mejor sí hay una colonia y nos toca verlo. Eso sí, pero yo no creo que él llegue. ¿Tú sí? Es que yo creo que sí. Bueno, vamos a apostar. Me caga, o sea, es que yo no quiero que llegue, pero algo en mí me dice, o sea, sí, ojalá ganes. No, pero yo pienso que se va a volver así como en Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Como que va a haber una revolución social a raíz de los que se van a Marte y los que se quedan en la Tierra. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso. O va a haber una colonia en la Luna, algo así, me espero súper apocalíptico. Ya sé, suena es el problema de leer ciencia ficción. Sí. Es que ya hay muchos mundos posibles que además ya han sido explorados. Claro. O sea, aquí las variables están ahí. Sí. Y entonces, ahí está. ¿Qué apostamos? Vamos a apostar, o sea, yo me estoy poniendo del lado de que sí va a llegar. Así, con mi cara de... yo creo que sí va a llegar. Una borrachera a morir. O sea, el otro cuida al otro. No toma. Bueno, ándale, ese es un buen castigo. Sí, no, porque si te pones... el que pierde paga y no toma. Y no toma. Okay. Cuida. ¿Te parece? Sí, me parece súper chido. Me parece una buena apuesta. Es una peda porque se muera. Ahí se hace con la otra mano, perdón. Sí, porque si no es de malo, pues ya sé, ¿no? Así, ahí está. Es una apuesta. El que gana se divierte, prácticamente. Y el que pierde, pues tiene que limpiar el vómito, limpiar la casa de la peda. Sí, tiene que hacer todo. O sea, sí, así, que todo sea posible. Tapado, ahí te ves, o te quedas ahí en la silla, ¿no? Cuidándolo. No sé. O le embarra algo. Qué mal. Pasta de dientes. Un Sharpie o algo así. Y el otro va a amanecer con bigotes. Bueno, ahí está la apuesta, esa es la apuesta. Yo la verdad espero que gane Lalo, la verdad. Sí, es que quieres que yo gane. Yo quiero que tú ganes. Yo también quiero que yo gane, porque me quiero divertir, pero principalmente no quiero que esté Don. No, pero sabes, o sea, pero es que no solo es él, ¿sabes? O sea, esto es por ponerle cara a algo que está sucediendo, ¿no? Es una personificación de esta competencia que está sucediendo a niveles de estos billonarios obscenos que no están pagando los impuestos, que les está valiendo madre la crisis climática, que están quemando combustibles fósiles como si no hubiera un mañana. Uh-huh. No sé, que están haciendo todo esto solamente como con fines totalmente privados e individualistas. Cuando, digamos que nos estamos jodiendo el planeta y que necesitamos un plan B. Está bien que haya un pionero que haya logrado el trayecto y que haya algo y esperando del otro lado. Pero la realidad es que no me parece que sus proyectos vayan apuntados al bienestar social. O sea... No. Aunque sí es aunque la tecnología es un revolucionario existente ayudará. Es un revolucionario en telecomunicaciones y todo esto que todavía no disfrutamos la mayoría de las personas. Hasta el siguiente año se tiene planeado que la compañía de Musk ofrezca internet acá en esta región. Y es un internet muy distinto a los tipos de servicios que hay, que ya es satelital, apenas están llegando a las compañías. Eso se ve interesante. Sobre todo por la competencia con los monopolios de aquí de Telmex. Los monopolios mexicanos, de Slim, porque todas las compañías cableras son del mismo... El otro imperio, ¿no? Sí. Entonces, esa es una cosa... Bueno, no, de hecho no son de Slim, todas las cableras son de Televisa. Ay. Sí, o sea, sí, me equivoqué. Excepto por Telmex, excepto por Infinitum, todas las demás cableras son del grupo Televisa. Bueno, pero si nos quiere patrocinar Infinitum, aquí estamos. Hola. No es queja. Ve, señor Slim, yo estoy limpiando aquí su nombre. No es usted tan monopólico y diabólico. Pero porque puede apoyar proyectos educativos como el de nosotros. Y le podemos tirar a Musk más. Fíjense, ya apostamos en contra. Ojalá Carlos Slim nos esté escuchando. Es más, prefiero que llegue Carlos Slim. Claro, imagínate.
queremos patrocinio. Falta un letrero así, por favor, señor, patrocínenos. Oye, no, pero la otra cosa, o sea, sí es un revolucionario de telecomunicaciones, sí, punto. Pero también es un revolucionario del impacto ambiental, a todas las cosas que implica, ¿no? Y la otra noticia de la semana es que Musk quiere lanzar una flotilla de satélites. Esta sección se debería de llamar ¿qué dijo Elon Musk en Twitter? Sí, no, y es millonarios tecnofílicos. Sí. No sé. Sí, tecnofálicos, eso. mejor así. Tecnofálicos, esa es la palabra. Muy creativo hoy. Ya, tenemos una sección nueva en este. Millonarios tecnofálicos. Billonarios tecnofálicos. Porque todo es el síndrome, ¿quién la tiene más grande? Y esas cosas, ¿no? Bueno, qué horrible, ya. Déjenme... Y a quién le llega más lejos, básicamente. La otra noticia fue que va a dejar más satélites en la atmósfera, lo cual todo el mundo está muy contento porque es más basura espacial. ¿Se acuerdan de Wall-E? Y la otra, bueno, y una de las cosas que no se dieron cuenta es que tiene un plan, SpaceX tiene un plan de hacer así como los rótulos que ponen los señores en las paredes, pues imagínate eso, pero en el espacio. O sea, haber publicidad en el espacio. La contaminación visual. Es que de verdad, es que es como olvidarlo todo. Es haber olvidado todo. O sea, o vivir en una burbuja. ¿Te acuerdas de todas las películas de ciencia ficción donde te emocionaba ver la publicidad? O sea, cómo era la publicidad en el futuro, ¿no? Como en Blade Runner. Pero en realidad uno siente... O como en Futurama, en los sueños. Ándale, es interesantísimo también. Deberíamos hablar de eso de publicidad y propaganda. Sí. Estaría chido. Estaría chido. Apúntalo. Sí. Y lo que les iba a decir es, a veces nos emociona ver esas marcas en las películas, ¿no? No sé, recuerdan a Volver al Futuro con las pizzas que meten al micro, que se hacen grandotas, que se deshidratan, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, o Blade Runner, que incluso en la segunda parte vimos una compañía que ahorita pues ya ni pinta, ¿no? Cosas de ese tipo nos parecen como, wow, qué padre, pero en realidad las personas que están en las obras de ciencia ficción, sobre todo si son del subgénero cyberpunk, son críticas de que no hay libertad, o bueno, es una crítica como toda la manipulación del consumo o la imposición, o la imposición del consumo, como pues sí, para que se sostenga la economía. Exacto. Entonces nos parece como visionario ver, va a haber hologramas diciéndote ¿qué quieres comer hoy? O algo así, ¿no? Pero en realidad es una imposición a la vida del humano, ¿no? Estaba viendo Total Recall hace unos meses y pasaba lo mismo. Está de Minority Report, que tanto platicamos de Tom Cruise y Spielberg. O sea, vemos ese tipo de... Tom Cruise que él ama. Aquí se le quiere a Tom Cruise. Bueno, la mitad del podcast, 50%. La mitad del podcast quiere a Tom Cruise. Entonces, y nadie quiere a Musk, por lo que veo. No se crean. Yo la verdad es que cada vez que avanza mi vida me vuelvo más... Soy el viejito ese que le grita a la nube, ¿no? De los Simpson, al abuelo Simpson. Sí. Soy ese. Sí, cada vez estoy volviéndome más intransigente con el pobre de Musk. La verdad es que no me parece. Pobre bueno, nada. Esas fueron las noticias. Cumpleaños Gillian Anderson, también es esta actriz. Mira, me gusta esa efeméride. Sí, claro, histórico. Tenemos que festejarlos a los dos. El crush de infancia. Sí. Cumpleaños, no es cualquier cosa. Es una mujer ideal, o sea, también las niñas, o sea, claro. Como niñas, ¿no? Y como las mujeres que se adentraron a la ciencia que tú comentabas en uno de los primeros podcasts. Una de las figuras que influyeron en que muchas mujeres entraran a la ciencia fue el personaje de Dana Scully en Los Expedientes Secretos X. Gracias. Y la queremos mucho y ojalá nos dure muchísimos años más y se le haya pasado muy chido y que siga actuando lo bien que lo hace. Sí. Porque sigue actuando muy bien. Y esas son las efemérides. Bueno, otra efeméride, otra noticia. A ver. Que ahora en la novela de ¿Qué pasó con Dunas? Ya hay póster oficial. Ya hay póster oficial. Sí. Los vi. Sí, es verdad. Es que yo no estaba. Es que ya estaba desde la semana pasada. Claro. Sí, es que sí. Ya no es tan novedoso. Pero está buenísimo. Están súper padres los pósters. Yo estoy súper emocionada con el elenco y ahora estoy más emocionada porque vi los pósters. Y ya hay fecha. Por fin se lanzó. Bueno, ya había, pero cuando hay cuando ya ponen la fecha, bueno, cuando hay póster, perdón, ya la fecha es forzada, ya no la pueden cambiar. Y lo padre es que
bueno, lo padre para algunos, yo me incluyo porque va a estar disponible en HBO Max. Al menos acá en la región no sé si va a estar desde su estreno. Ay, qué padre, yo también tengo HBO Max ya. No sé si pues, yo creo que te la van a rentar. Está bien, para Ay, evitar salir al cine. sí, yo sé. Está bien. Yo tengo un conflicto con eso, pero bueno, yo entiendo que ahorita o sea, con estrenos y a cambio del cine Pues está estoy bien. mal. Pero estoy muy molesta con esto, o sea, para ver Distrito 9, o sea, que Amazon, además de mi suscripción mensual, me esté cobrando por el alquiler o la compra de otros contenidos que además no son nuevos, me parece un abuso. Ya, Pues sí, perdón. pues sí. Ahí está la queja de Leti. A mí lo que me molesta es que volvemos a la época de cuando teníamos Del los... pay-per-view. Sí, eso. Molesta, o sea, eso Sí, es molesta como, mucho, a ver, ¿no? ya te estoy pagando. Yo quiero ser libre de esas cosas, Sí. pero pues al parecer no se puede y pues así la triste situación. Pero a lo mejor es buena noticia para el público porque también para HBO porque tiene que vender su película. De alguna manera la tiene que vender. Sí. Y muy probablemente le toque por las cepas del COVID nuevas que están saliendo. Hay muchos encerrones ya en muchas ciudades. Y lo más probable es que cuando salga ¿Cuál es salga la película, fecha? ¿Cuál es la fecha? 22 de octubre. 22 de octubre. Entonces, pues va a No estar. se olvida. Sí, no se nos olvide. No se nos olvide esa película. Es la película de ciencia ficción del año. Prácticamente es la producción más Sí. grande del año. Es lo que hemos estado esperando todo el año. El Es director más, desde el año garantía. pasado. Ujú. ¿Qué podemos decir más? Pues el elenco se ve muy bien. Es una gran obra clásica de Y la con ciencia la ficción. posibilidad que dan los efectos especiales ahora, wow. O sea, porque, a ver, Dunas, la original. Bueno, Deja mucho que decir. sí. La verdad es que sí. Aunque Por más saliera que... mi padre ahí, padre. Yo la vi por ti, pero no estaba buena. Y Braulio la semana pasada nos estuvo echándole porras a la película, pero la verdad es que yo sí no la defiendo. No, yo tampoco. Yo la verdad es que Ni aunque siempre salga Sting. batalla, pero sale Sting, padre. Yo veo tus cosas, pero la verdad es que además está aburrida. A mí me pareció muy Sí, aburrida. y envejeció cada vez más. Ujú. O sea, está así como, mira, o sea, esto era la ciencia ficción en ese momento, Sí. va. Pero incluso es que en ese momento habían cosas mejores. Claro, ese Ese es el la acabas de punto. sepultar. O sea, es que si de verdad era la tecnología, o esa te la compré con el primer capítulo de Star Trek, pero no más. O sea, Ajá. ya, después de eso, Sí, bueno, entonces ahí está la noticia, 22 de octubre. La otra noticia, y es para la siguiente semana, Leti, se estrena Reminiscencia, esta película de los productores de Westworld. ¿Te acuerdas que te había dicho de Hugh Jackman? sí, Se ya. estrena el 22, pero de este mes. Así que la siguiente semana, Yay. en teoría, llega al Qué cine. padre. Es algo que tiene que estar ahí checándose. El trailer También se ve interesantísimo. Si no llegara al cine por cuestiones de COVID, ¿qué pasaría? ¿En qué plataforma se vería? ¿Tienes idea? No tengo idea. No se ha Es dicho Warner, pero la nada. productora. Entonces seguramente ha de estar en HBO. En HBO. Porque HBO y Warner son hermanitos. Oh. Ahí se quieren. No sé qué está haciendo ahí un perro. Tenemos un perro marciano. Un perro ahí haciendo ruidos. Bueno, ya empecemos. Pero sí, esas son las noticias. Estén al pendiente de Reminiscencia. Y con Hugh Jackman. En dirección no me acuerdo quién está, pero ya lo hemos platicado. Sí, ya lo hemos platicado. Y estén ahí pendientes. Seguramente llega al cine esta semana o la otra. Ya que tengamos bien, que dices que es el 22 de este mes. Sí. Porque podríamos hacer esto que habíamos comentado, ponernos a hacer como un cine club, de ir a verla. 18 de agosto, perdón. Ay, ya casi, 18 de ya no es agosto, nada. Me la equivoqué, próxima 22. semana. Dije 22, pero porque me confundí. No, porque con era el 22 la otra es el 22 de 18, octubre. la siguiente semana. Miércoles de la siguiente semana. Vamos haciendo nuestro calendario de estrenos Ahí está. de ciencia ficción. Ahí está. Bueno, y entonces pues tenemos un compromiso de verla, pues para finales de septiembre, de agosto, poder platicar un poco de ella. Sí, la última semana de agosto nos ponemos de tarea a verla para comentarla así en una sección especial. Y esa es la otra cosa que también debemos de platicar rapidísimo antes de ya llegar a Distrito 9, antes de que me mates. No me mates. Muchos de los que nos siguen han estado ahí compartiendo que están viendo Raised by Wolves. ¡Ay!
Entonces, Tenemos que hablar de Raised by Wolves otra vez. Lo que queremos hacer, estamos platicando Leti y yo ahí en el chat, y pues estamos platicando que podríamos hacer como un especial, o sea, un episodio dedicado a la primera Solo a temporada. Raised by Wolves. Igual podemos dividir así como las etapas del podcast en los primeros capítulos, hablar sin spoilers al inicio y luego ya una parte donde hablamos con spoilers para poder desarrollar todo lo que pasa. Porque sí, mucha gente sí han sido algunas recomendaciones de ahí de redes por el podcast o por... Y es que es buenísima, Sí. y la vimos, por ejemplo, aquí en este caso, aquí en el podcast, la vimos desfasados. No hemos tenido esta conversación seriamente con ustedes. Seriamente. Y seriamente. Porque nos hemos intenciado, o sea, hay audios larguísimos de WhatsApp y de cosas que ni siquiera hemos podido platicar bien entre nosotros. Entonces, yo creo que sí, nos sentamos en un episodio especial, se los anunciamos. Igual hasta podría ser aparte de un martes, como para ahí nos abrimos un campito en nuestras agendas para no perder la tradición del podcast y luego aparte lo especial. ¿Qué les parece? Bueno. Entonces vamos viendo ahí, si les gusta la idea, díganos, coméntenos o digan, no, ya es suficiente. No, pero bueno, podríamos ponernos de acuerdo todos, a todos los que escuchan el podcast. Y igual, yo creo que se queda también para la posteridad. Cuando a veces lo que acabas una serie y no tienes con quién platicarla, el podcast puede ser un buen incentivo para quitarte esa catarsis de quiero platicarlo, porque se acaba es que se acaba, o sea, que hay que platicar. Se acaba mal en el sentido de que quieres salir a platicar. ¿No? O sea, dices, ¿qué acabo de ver? Así, ¿no? Es eso. ¿Qué va a pasar? Y muchas cosas. Sí, o sea, es que de verdad te deja queriendo saber más y cero expectativa. O sea, es como, ¿qué significa eso? Sí, ajá. Básicamente. Va para allá y se ve algo extendido, eso es lo padre. Entonces, hay mucho por donde verlo. Y bueno, esa es la cosa que habíamos platicado así como en la estufa, así cocinándose. Entonces, ahí en redes les vamos a poner, el siguiente podcast yo creo que les tenemos una fecha tentativa para que le avancen y la acaben y se quede el podcast ahí especial. Y ya nos sentamos mal por los spoilers, pero van a haber spoilers. Porque Leti se detuvo muchísimo cuando yo no la había visto. Y luego cuando yo la empecé a ver dije, a la madre, o sea, esto se tiene que platicar, ¿no? Yo me la chuté en 2 semanas. Sí. Y sí, o sea, fue un golpe muy fuerte. Y además, ¿a poco no se siente bien feo cuando se acaba? Como de, ya, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¡Un año! O sea, un año sin saber qué pasa. Es más, abandonamos hablar de Westworld, que ese es otro tema. ¿Ya terminaste? La primera podemos hablarlo cuando guste. No, esa sí, no, me refiero a la tercera temporada. No. Ok. Voy en la segunda y va bien. Ok. Porque aquí hay unos temas que yo quiero tocar de Westworld que están súper, sí. pero en esto necesitamos estar iguales. Hay unos libros de filosofía basada en cultura popular y como Westworld es una serie de ciencia ficción con inteligencia artificial, etcétera, uno de los temas donde más se dedica el libro es a la psicología. Entonces, sí, claro. Y filosofía, así como ya saben, así como el juego cartesiano de si real o real y estas cosas, ¿no? Con Dolores. Dolores. Y pues bueno, vamos a platicarlo directamente. Sí, Westworld se me antoja bastante como también esa. Desmenuzarla. Y a ver qué. Digo, también puede ser un punto para empujarlos, ¿no? A que muchos se animen, porque también es una serie que está un poquito difícil ahí como de recomendar. Está pesada. De inicio. O sea, a mí me gusta, pero sí, realmente es pesada. Bueno, ya. Vamos a empezar. Vámonos al tema. El tema de hoy, después de ¿cuántos minutos? No sé cuánto, como media hora. 40 minutos. Bueno, volvemos que aquí tenemos como un tema central del que queremos hablar, que es pues estas cuestiones, migración, xenofobia, y digamos que se trata el racismo disfrazado de especismo. ¿Cómo se dice eso? Sí, especismo. Estamos hablando de una situación que es muy distinta a la que tradicionalmente plantea la ciencia ficción cuando hablamos de invasión. ¿Se acuerdan? Hace un par de capítulos, 3 o 4 ya,
habíamos hablado como de las invasiones, ¿no? Cómo nos imaginamos estas invasiones. Y justamente había salido el tema por la película esta de La Llegada, que también maneja la invasión de una forma muy distinta, porque ¿qué pasa cuando, o sea, como que siempre la premisa es, nos van a invadir, nos van a conquistar, van a ser superiores, wow, una cerveza, van a ser superiores tecnológicamente, y nos van a dar en nuestra madre. O sea, generalmente se presupone que van a ser superiores tecnológicamente, pues simplemente porque son los primeros que llegan, ¿no? O sea, por el hecho de que nosotros no hemos logrado salir muy lejos ni llegar a ningún lado, ¿no? Bueno, a la luna. Bueno, Marte se puede decir que sí porque tecnológicamente ya llegamos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que esta película nos plantea una situación totalmente distinta. Distrito 9 trastoca el conquistador alienígena, sino que nos vamos por esta cuestión que a lo mejor es incluso muy común aquí en la frontera de los illegal aliens. ¿No? Que hay estas imágenes de estas pancartas de no illegal aliens en Texas, en la frontera, y obviamente hablando de aliens como tradicionalmente se hablaba más de ellos como los extranjeros, uh-huh. ¿No? Como esta canción de Sting, papá, otra vez saliste del tema. Del English Man in New York, ¿no? Buenísima canción. Ajá. Entonces, ese era el soundtrack. Bueno, en fin. Entonces, el punto es que, ¿qué pasaría si estas personas, estos seres alienígenas llegaran, pero en un plan de pedir refugio, ¿no? O sea, en un plan de desplazados, en un plan más vulnerable, pobre, y etcétera, que es mucho como en realidad sucede la migración aquí, en nuestro planeta. Sí, la verdad es que el planteamiento de la película es algo que se ha visto explotado en otras películas. Sobre todo, digo, en obras de ciencia ficción también clásicas de literatura se ha visto. Hemos platicado de eso, del las androide, el robot marcianas. O el alienígena se puede considerar un extranjero. De la misma manera en que consideramos a personas que vienen a otro país extranjeros, ¿no? O distintos a nosotros. Con categorías de vida distintas a nosotros. Es horrible, ¿no? La xenofobia, es horrible el racismo, que incluso expresamos o que está inmerso en nuestro hablar con pues, todos nuestros compañeros centroamericanos, y al norte también somos bastante xenofóbicos. Yo diría que somos a veces más xenofóbicos que varias partes de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba el mismo Trump en el poder me parecía algo muy icónico, que nosotros pensábamos que solamente él era racista o xenofóbico. Y porque cuando, creo que racista nunca fue. Pues no, xenofóbico es la palabra. Pero y quizás sí éramos racistas. Pero nosotros sí, y lo somos, ¿no? De facto lo somos, migratoriamente lo somos. Nuestras leyes de extranjería, de migración son durísimas, los procedimientos migratorios, la forma en que se resguardan nuestras fronteras al sur son espantosas, como también en otros territorios que se jactan de ser más humanitarios o más humanistas que el americano, como Europa, ¿no? O sea, las costas europeas que llegan en pateros, llegan los pateros, que son todas estas personas que van saliendo de África y se lanzan al mar a probar suerte y a ver para dónde los llevan, para dónde llegan, y a pedir refugio, ¿no? Entonces ahora estamos hablando de estos alienígenas que llegan a pedir, que terminan requiriendo refugio en la Tierra. Y que yo creo que algunas también otras ficciones nos han hablado, o sea, como trasladan esta xenofobia a lo que al especismo, a lo no humano, ¿no? O sea, todos los animales que no son humanos los tratamos mal. Todas las seres sintientes que no sean humanos, como los androides,
mal, se esclavizan, se explotan, no sé, en la ciencia ficción sucede así, hay clases muy marcadas, ¿no? Entonces la ciencia ficción siempre usa como estas cuestiones para criticar de fondo, ¿no? Y son problemas muy, muy profundos. Son buenos ejercicios mentales y sociales como para externar cosas que no quedan claras en la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé, al ver una película nosotros nos entendemos el conflicto que pudiera tener Chapi, ¿no? Por ejemplo. Claro, Chapi. Chapi. Sudafricano también. también. Pero es difícil es difícil incluso con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra edad también, entender lo que pudiera estar pasando alguien humano de nuestro contexto con alguna desventaja social. Pero en la ciencia ficción a veces nos queda muy claro el ejercicio de poner un androide, de poner un alienígena, para tratar de sentir o de expresar estas cosas que en la vida cotidiana no sentimos. Uh-huh. O no externamos, porque ni siquiera las identificamos como un problema. El problema que tenemos los mexicanos con todas las etnias y la riqueza cultural de nuestro país es ese, o sea, desconocemos lenguas, desconocemos prácticas. Y no nos interesa, y no nos interesa. Y a veces nos apropiamos también, uh-huh. Pisoteamos mucho del contenido cultural. Y la película va también en ese tono, ¿no? Neil Blockman es el director y lo pronuncié muy mal, perdón. Bueno, él es el director. Deberías pegar el nombre, porque a mí tampoco me quedó tan claro. Ahí voy, déjamelo. No, pensé que lo tenías ahí. Pero es Neyman. Neil Blomkamp, perdón, Blomkamp. Ok. Neil Blomkamp. Él era primero un director, bueno, ha hecho videos de música, pero se caracterizó por hacer comerciales. Y de ahí lo ve Peter Jackson y hace un cortometraje. Un cortometraje que buenísimo. No recuerdo cómo se llamaba, te lo pasé, sí, lo vimos. Lo vimos Alive. Alive in Jorgen. Les dejamos el link en Johannesburg. En el chat. Aquí se los pongo en este momento. Estamos interactuando para que lo vean. Si vieron Distrito 9 y no vieron el cortometraje, es una experiencia interesante. Sí, es una experiencia interesante porque básicamente este es su piloto, ¿no? Esta es como que la idea primigenia y la forma en que la pudo realizar con bajo presupuesto, evidentemente, pero muy bien manejado, ¿eh? O sea, oye, es más, yo dudo si realmente era bajo presupuesto o él quería que se viera así, por esto del cámara en mano y todo eso. Sí. No sé, o sea, sí te deja como, wow, que acabo de ver. No eran los alienígenas como los vimos, obviamente, sino pero también en Distrito 9 tiene ese abordaje. La película empieza muy mal, o sea, está a propósito. Sí, exacto, eso voy, es que fue intencional. El torpe humano de una compañía, ¿no? Y de alguien que tiene que negociar con refugiados. Al punto que nos desorienta, ¿no? Al inicio de la película es muy desorientante. Yo cuando empecé a ver dije, voy a ver una marranada, porque no va para ningún lado, ¿no? No me presentan un personaje principal. Sí, pero es que es un antihéroe. Y estaban muy de moda en ese tiempo los falsos documentales. Estaban muy de moda. Yo recuerdo que había como varios y dije, voy a ver lo mismo de un personaje ficticio que va a salir y bla, bla, bla. Y no, O de alguien que va a ganar superpoderes, o sea, que era super loser, bien X. Ahora... ¿Por dónde va? No sabes por dónde va. Sí, al principio es como... Es desconcertante, pero tiene un sentido de que sea de esta manera. Sí. Y el lenguaje del guión es para que ubiques, para que tomes una postura desde el inicio y la tomas como humano. Porque así, parece como un capítulo de The Office, ¿no crees? Al inicio, así como cosas muy chistosas, malos chistes. Muy torpe el tipo en su oficina y haciendo malos chistes de que, ay, sí, ajá, o sea... Y este es un personaje terrible, y ese es el sentido. Y es un personaje terrible, o sea, ¿sabes? Algo que me llamó mucho la atención fue el antihéroe. O sea, realmente este personaje que nos lleva por la trama, que es al que vamos siguiendo, o sea, hay varios minutos todavía de arrancada la película como que yo me negaba a creer que ese fuera el protagonista, porque es una persona sumamente desagradable. Exacto, esa es la palabra. Sumamente, o sea, desagradable, racista, mentiroso, tramposo, o sea, todo
todo lo malo, ¿no? O sea, ese es nuestro protagonista. Por eso puse The Office de referencia, porque Sí, creo que pasa lo mismo con este personaje, ¿no? Ese es el objetivo, y algo que puede pasar es que te desconecte por cómo está contada la película, en el sentido de que, no sé, no hay ni siquiera un lugar, no hay ni siquiera un setting, porque comienzan con unas entrevistas como un documental, ¿no? Dices, ok, voy a ver un documental, luego se rompe o sea, vamos viendo como... Y luego vemos como el detrás de cámaras. Cómo se van cayendo, ¿no? Las paredes y o sea, el sí, truco como, del teatro, como ¿no? que cambias. La cuarta pared y todo. Sí. Porque se ve como muy cuidado al inicio, y luego vamos viendo que es algo muy torpe, y luego vamos viendo que es algo horrible lo que están haciendo, al menos como planteamiento, ¿no? Entonces, esa idea como casera y torpe está en el cortometraje. Con esto que dices de que si a lo mejor era lo que estaba buscando. Sí, era lo que decía. Yo primero. Perdón, todavía tengo tos de perro. Yo primero lo juzgué como. Pues así, como. Bajo presupuesto, pero ya cuando vi Distrito 9, sí dije, no. O sea, esto creo que fue intencional, totalmente. Sí, esto va por otro lado. ¿No? Esto va por otro lado. Sí. Y creo que a la mitad de la película ya da el golpe, ¿no? De por dónde va. Y la película no podría clasificarla como... Es lo padre, ¿no? No tiene un género específico. Digo, sí, es ciencia ficción. Ya hemos platicado del género, sí, ¿no? pero dentro, o sea, como que Pero la ciencia ficción dentro? de pronto es más algo transversal, ¿no? O sea... Uy. Sí, es algo transversal. Entonces, no podemos ubicar que es comedia, que es muy cómica la película. Tiene chistes muy irreverentes. Negro. Sí, crudo, es un humor muy crudo. Ese sí es una permanente línea que tiene. Es cruda. Siento que es eso, por eso se ve así como que visualmente tan cruda, porque el contenido es cruda en forma y en fondo. Sí. No, o sea, es que desde ese principio lo ves. Luego como esta idea tan controversial que de pronto, y esto sucede, ¿no? Actualmente, cómo nos cegamos a querer siquiera saber por qué llegan los refugiados, ¿no? Que quieren aquí, por qué se desplaza la gente, vienen a robarnos nuestro trabajo, sí, ese es un nivel, pero hay otro nivel donde los vemos como infrahumanos, ¿no? Como infracriaturas en este caso. Aquí tenemos todo el pretexto del mundo porque además su apariencia no es antropomorfa. Bueno, a ver, sí, porque tienen bracitos y piernitas, pero en realidad son más como langostas o cucarachas, yo qué sé. De hecho, ese es el término ya peyorativo. El término despectivo. Lo primero que surge es un término peyorativo, ni siquiera... Eso es algo muy interesante de la película. Es muy profunda en el sentido de poner que lo primero que se te ocurra no es un otro, sino es una cosa. O sea, es una cucaracha, es una... Langostinos, les decían, ¿verdad? Al menos la traducción al español era langostinos. Pero no eran humanos, o sea, o eran como parecidos a... Como a veces nos pasa con los animales, ¿no? Que los antropomorfizamos. A esto no los antropomorfizabas. Entonces, desde ahí la película está marcando en así somos. Sí, ya está polarizando, ¿no? El ellos contra nosotros. Claro, es que es una gran metáfora de cómo ves al extranjero. Exacto. Y directo, ¿no? O sea, no es un eufemismo de, vamos a ponerle bonito para que se sienta así como incluido. Pero el sentido de la primera parte, la parte que está como contada con documental, es decir que los humanos somos bien chidos. Bueno, es contarnos que llegó una nave a Sudáfrica, ¿no? No sabemos por qué, no hay razón por qué llegaron. Se quedan varados, es lo que se interpreta, aunque duraron muchos días sin bajar, sin dar ninguna señal. Y luego, los sudafricanos, muy buena onda, les dieron un lugar para quedarse, pues en una zona ahí, bueno, sí es hostil, porque estaban en unos barrios bajos, típico de las políticas gubernamentales migratorias de casi cualquier país. Yo no país. conozco uno que digan, wow, vamos a ponerles aquí una zona chida. Pero me encanta ese tono de, nosotros les dimos ese lugar, ¿no? Como cuando pasó también con poner a Israel ahí. Es que, ¿sabes? En medio de unas guerras. Es que esto para donde te vayas hacia atrás ha sucedido, ¿no? Ajá. O sea,
Simplemente, o sea, cuando ves todas estas cuestiones del holocausto y, y que en un principio, ¿cómo lo manejaban las noticias? O sea, porque había noticias, ya estamos hablando del siglo XX, estamos hablando obviamente de propaganda oficial, pero también esta propaganda oficial salía a los medios internacionales y siempre se manejaron como campos de refugiados, los campos de concentración. O sea, es decir, ¿por qué las personas no se alarmaban por esto? Pues porque era un campo de refugiados, ¿no? Era como, bueno, pues es que dije que las políticas migratorias decidieron que estas personas, aunque hubieran nacido ahí de 3 generaciones, pero como no, por ser judías, había que trasladarlas, había que deportarlas. Pero se toparon con el problema de ¿a dónde lo voy a deportar si esta persona siempre ha vivido aquí? De no existe un país para ellos, no existe Israel, ¿no? Entonces empezaron como que al artilugio del país, pero mientras eso se arreglaba, ¿dónde los meto? Son campos de refugiados. Y la gente tan tranquila, campos de refugiados. Y esto es algo que hoy, en el siglo XXI, sigue pasando. En Grecia, las islas que se llenan, las partes que se llenan de todos estos migrantes de Siria. Nuestro país. En nuestro país, en la frontera con El Salvador, toda la marcha que se hace en el puente, todos los campamentos. Y la gente muy tranquila como, ay, sí, campos de refugiados. Son campos de concentración, amigos. O sea, es que eso es lo que es. Y creo que es una segmentación, o sea, es una segregación inmoral, o sea, la verdad, ¿no? Y entonces aquí lo vemos al máximo, así, ¿no? O sea, como lo más crudo y lo más inhumano, porque no son humanos. Exacto. O sea, tenemos la total justificación de ni personas son. Y algo muy interesante de la película es que dentro de la población sudafricana, digo, ya había gente segmentada, incluso sudafricanos, e incluso migrantes de otros países aledaños, ¿no? Eso también es algo fue muy dura la película en la recepción de la ¿cómo se llama? De la audiencia, porque al tratarse, hay un sesgo muy horrible con los africanos, que pensamos que África en sí es un país entero, ¿no? Sí, es como que pensamos África y o sea, es un continente enorme. Es el continente más, creo que es el más grande. Tal vez es el más grande. No, el asiático, el asiático es el más grande. Sí, pues gigantesco África, ¿no? Entonces pensamos que no tiene país, hablamos desde el desconocimiento y desde ahí inicia la discriminación. Desde el desconocimiento de lo que vive. De la diversidad, claro. Y en la audiencia hubo un rechazo a la película porque pensaban que se trataba de algo de Johannesburgo. Por el apartheid. Y tenían esta idea de que íbamos a ver pues escenarios donde se segregaba a personas negras. Más bien al otro lado, más bien querían mostrar, o sea, la audiencia esperaba ver un Johannesburgo de cúspide. Recuerden que también pues, estuvo cerca el Mundial. Hay una crítica muy interesante ahí a los trabajadores del Mundial de Sudáfrica, que también son poblaciones segregadas. El Mundial está cerquísima de la fecha, o sea, para la grabación y todo eso estaba ahí, ¿no? Sí, no había pensado en el Mundial, wow. Porque el Mundial es del 2010, sí, 2010, aquí te lo confirmo, sí es 2010. La película de 2009. Y recuerden que también fue junto con el de Brasil, es de los mundiales con mayores protestas de los trabajadores y donde más las organizaciones de fútbol y las empresas empezaron a segregar personas de donde habitaban para poder construir los Sí, que desalojaron para construir. Entonces, es muy árido, la película es muy árida en el golpe que da de autoridad, ¿no? Acá en el chat nos dice Vladimir. Sí, Vladimir. Vladimirosaurio. Hola, me gusta tu nombre. ¿Puedes leer el comentario? En Canadá el programa de refugiados está muy chido, pero es muy reciente. Hay un elemento interesante también, tienen algo que es deseable. En el caso de la película, la tecnología. Claro, ajá. Es que esto es también, para mí se fue como un gran juego con ese elemento. O sea, porque había una tecnología, sí había una tecnología superior. Lo que pasa es que no había manera de usarla. Ajá. No es como la Coca-Cola en el vaso de agua que no puedes tomar, no sé, o sea, es que yo me estresé mucho viéndola, o sea... Sí, claro que... Fíjate, ahora que comentas, Vladimir, fíjate que tuve un amigo que estuvo viviendo en Australia y en Nueva Zelanda
Y en Nueva Zelanda tienen un programa para los migrantes. Él se fue con todo, o sea, de papeles y tal, porque iba como pues, con unos programas de intercambio. Pero él quería prolongar su estancia. Mientras se arreglaba como migratoriamente todos los trámites de extranjería a todas las personas que están como en una situación como en el limbo entre que soy irregular y se me autoriza una prórroga, se les da una prórroga automática, me parece que 6 meses, si se van a trabajar a unos campos. Y van a trabajar esos campos y llegan gente de cualquier nacionalidad que pues simplemente lo que quiere seguir es en Nueva Zelanda. Y es una cosa de esclavitud, o sea, como esclavitud casi, unas naves donde hay 1000 de camitas así pegadas a recolectar papas y nabos y no sé qué cosas en los cultivos a las 6 de la mañana. O sea, este chavo estaba ahí por estudios. Wow. Y tuvo que, o sea, que cortar para poder hacer esto, para poder entrar a un máster, porque era lo que él quería. En ese momento se había ido por un diplomado y que dijo, ay, pues me quedo más. Y como ya había quemado, digamos, las naves en esto de que tienes que demostrar una cierta cantidad de ingresos en el banco, siempre está como esta opción para los migrantes pobres, ¿sabes? O sea, es esto, o sea, pagar tu estadía con trabajo, con mano de obra, con sudor de tu frente, de sol a sol. O sea, y sí, ajá, el programa está bueno porque van y todos esos 6 meses pues se les da comida y alojamiento, pero es como ¿a qué precio? ¿No? O sea, sí, las leyes migratorias son muy cuestionables. Sí, y fíjate que la película también aborda la propia segmentación de la sociedad en la que se plantea, ¿no? O sea, en la película vemos grupos sociales sudafricanos o migrantes que están en Sudáfrica, sobre todo con esta parte con quien empiezan a traficar de armas y prostitución, etcétera, ¿no? Porque los langostinos pues también también entran a estas dinámicas, pero como el eslabón más débil. Como a todos los migrantes les toca, ¿no? O sea, a veces nos sorprende, no, pues es que esta idea que tienen las personas de, no, pues es que un migrante está metido en drogadicciones. Son delincuentes, les gusta destruir cosas. Eso me llamó mucho la atención en la parte documental cuando hablan del comportamiento de ellos. Como súper animales, súper irracionales. Si a ellos se les hace bien divertido destruir un edificio, pues obviamente que para nosotros es un problema. Una frase así, ¿qué? Ya las has escuchado aquí. Las has escuchado aquí en Chihuahua, ¿no? Digo, en todos los países han de haber ese tipo de expresiones, pero estas segmentaciones también ocurren en las propias poblaciones. O sea, no tienes que ser un extranjero o venir de migrante para que te segmenten así, ¿no? Las propias colonias populares, que muchas veces les llaman las colonias de paracaidistas, son lugares en donde el gobierno a veces hace la vista gorda, como para justificar que hay un grupo social, ¿no? Y no se les puede dar pues, los servicios básicos o el acceso a ciertos recursos, o incluso la seguridad que pues en otros lados hay, ¿no? El ejemplo más típico pues es el acceso al agua aquí en la ciudad, donde vemos colonias que, todas las colonias aquí incluso, cortan el agua a cierta hora. Todos tenemos este problema del agua, vivas donde vivas. Pero tú vives en un fraccionamiento y ahí no cortan el agua. O un ratito, no es nada del otro mundo, no es algo que te alcance a afectar. Y los recibos también tienen ahí una implicación. Entonces, ese tipo de segmentación, o sea, lo que quiero mostrarles es, no tienes que venir de fuera o mostrarte como un extranjero para que te puedan, para que una sociedad te pueda extirpar como marginado, ¿no? No, claro, y eso lo vemos en la película también. Claro, o sea, porque justo un poco en línea también de lo que está comentando Braulio, o sea, es que la cuestión es que si tienes lana, no entras a ese programa, ¿no? O sea, o como si tienes lana, o sea, que el problema es la pobreza, ¿no? O sea, estos migrantes que llegan en grandes volúmenes y que además son pobres. Y a lo mejor en unos volúmenes también bastante amplios llegamos otros migrantes que no somos tan pobres. Y entonces ahí es donde empiezan las clases, ¿no? De personas, de las clases de migrantes. ¿Cuál es el migrante que queremos? O sea, no es lo mismo cuando aquí en México recibimos personas de fuera, un extranjero de piel clara y con cuenta bancaria, con nombre pronunciable, listo, o sea, ya triunfó, vino para triunfar y lo vamos a adorar, ¿no?
Sí que sí pasa esa interpretación, ¿no? Sí, la película comienza de una manera muy, muy desorientante. Sobre todo con la idea de que no hay un motivo para generar una trama. El motivo te lo va dando la idea del documental, la versión de los humanos, ¿no? Ese es como el No, propósito. y cómo se cae la versión de la cámara. Es que es súper crudo. Maravilloso eso. Súper crudo. Es maravilloso. Sí, es muy fuerte. Cuando se cae este telón, ¿verdad? Con el que nos están contando el documental falso, empezamos a ver los principales problemas humanos al considerar que eso es como caridad, ¿no? Al tratar de darle, no, somos buena onda por darles un lugar. Porque tienen un espacio aquí, así encerrados, no tienen acceso a nada, no tienen nada. O sea, pero ya les dimos, ¿no? Y retrata la realidad de los grupos marginados, ¿no? La idea de que la nave está ahí, pero no se pueden ir. No pueden hacer nada y se tienen que quedar ahí. O sea, no tienen de otra más que quedarse ahí. Eso es como muy poética en la imagen de la película, donde incluso hasta el póster. No sé si recuerdas la portada, pues es la nave arriba de la ciudad y hay un letrero, ¿no? Con un langostino. De que no está permitido. Yo iba a preguntar algo que no me quedó claro y disculpa, pero es que yo estaba como medio trabajando y medio trabajando y medio viendo. Estaba así como de pronto. ¿Por qué no servían la nave y no servían la tecnología? Bueno, eso nunca se esclarece, pero hay un problema de energía, ¿no? Al menos cuando... Sí, como que le falta un combustible, ¿no? O sea, ok. O sea, sí. Hay un error como... Que eso es lo que andan buscando, el combustible. Sí, quedan como dorados y es la historia de este langostino que tiene la chamarra roja. Que es quien repara y está haciendo con la chamarra. ¿Cómo se llama? Que tiene un nombre súper, o sea, anglosajón. No me acuerdo, pero es como Christopher Johnson o algo así. O sea, tienes de que... Y que es lo que pasa con los migrantes, ¿no? Que llegan y quieren encajar y o sea, transforman su identidad para adquirir la nueva, ¿no? Como pasa con la migración china. Los migrantes chinos suelen cambiarse su nombre, claro, porque sus nombres son complicados para nosotros de pronunciar. Entonces ellos deciden... Pues aquí me voy a llamar John, aquí me voy a llamar Luna, aquí me voy a llamar Blanca. O sea, ya aquí ya toman otra identidad mientras están aquí, para nosotros, ¿no? O sea... Lo que vamos viendo en la película es, pasamos de la postura de los humanos, luego se nos cae esta buena intención y poco a poco nos vamos pasando del lado... Desde una perspectiva empática a las motivaciones de los langostinos, ¿no? De todo lo que van viviendo como grupo. Sí, se pone muy gracioso, sobre todo cuando tienen que firmar el acta tal y no sé qué, cosa que también es una representación de la burocracia que para muchos grupos pues es así como, pues firmo aquí, pues firmo. Me dijeron que tengo que firmar, me dijeron que rompí una ley, me dijeron que... Los langostinos son analfabetas, en teoría, ¿no? Porque pues, ni siquiera son de la misma especie que nosotros. Y tienen que andar ahí firmando una hojita y no sé qué. Toda esta parte que es la parte cómica y está hecha, este bloque, este acto dramático, está hecho para que sea gracioso, para que sigas estando del lado del humano, pero que poco a poco empieza a dudar de, güey, ¿por qué me estoy riendo, no? Porque esto me parece gracioso cuando estas personas, cuando están matando incluso los langostinos. Las primeras muertes de langostinos son de, güey, pues sí, claro, ¿no? Imagínate que te aparezca así, que te avienta una tabla y sales volando. O sea, ves a los soldados que reaccionan así, ajá. Y luego poco a poco vas viendo que hay es que es increíble cómo te vas cambiando, sí. O sea, la perspectiva en todo, la trama te va llevando atrás. Eso es lo que hace la película fantástica, ¿no? Que la vuelve, que tú no vas sintiendo en el momento en que tú estás ya del otro lado y dices, güey, esto está mal, eso está muy mal. Y las demás personas no lo ven porque no están adentro de los hogares, no están viendo las motivaciones de los langostinos. Entonces, el lenguaje de la película por eso se vuelve una película estresante, muy expresiva, estresante, sí, injusta, con una carga emocional muy fuerte, porque sí te vas dando cuenta que los langostinos no tienen de otra, ¿no? Tienen que traficar, tienen que entrarle al gueto, entrarle a todas las prácticas de mercado negro
y de todo, de todo. Sí. Y fíjate que darle la vuelta a esa perspectiva no ocurre, o sea, nunca te vuelves a poner en el lado de los humanos. Y en la trama, lo que nosotros vamos viendo es lo que le pasa al personaje principal, que es esta contaminación, ¿no? Esta infección que tiene del ¿cómo se llama? Hay como una sustancia negra que inhala y empieza como a sentirse mal, incluso se le empieza a caer parte del cuerpo. Y ahí es donde dices... Sí, que se empieza a desbaratar y nadie sabe qué está pasando. Y sí, conoces muy grotesco, por cierto. Conoces la siguiente motivación de los humanos, que ese giro es fantástico también, ¿no? Cuando te das cuenta que hay intereses militares con los langostinos. Y porque empieza incluso cuando se le empieza a deformar el cuerpo, se empieza a transformar en... Pero empieza a aceptar un arma langostina, ¿no? Entonces ya puede agarrar un arma que no pueden agarrar y que incluso destazan vacas y no sé qué, ¿no? Hay unas escenas horribles con todo eso. Que lo hacen ejecutar armas, o sea, pues con su nuevo aditamento que se empieza a hacer. O sea, la cuestión es que este personaje empieza a hibridar, ¿no? A mí justamente este proceso de la hibridación me hizo pensar mucho en el mestizaje. Y cómo, o sea, la verdad es que este personaje tan nefasto, tan antiheroico, ¿no? Tan terrible, que es nuestro protagonista y empieza a transformarse literalmente, y también empieza a transformarse en su perspectiva en todos los sentidos, ¿no? Él empieza a transformarse pues conforme empieza a convertirse en un perseguido, en un otro, o sea que ya más bien se le asume como un otro. Y entonces empieza de ser el buleador a ser el buleado, ¿no? Pero entonces como que esto me hizo mucho cuestionar, o sea, sí, claro, eso sería súper padre si el mestizaje hubiera logrado que nos concienciáramos o nos sensibilizáramos. O sea, quizá esto lo están escribiendo en una tierra de apartheid, donde no había mestizaje. Pero hablándolo desde nuestro mestizaje, pues no, o sea, el mestizaje tampoco, digamos que resuelve ni sensibiliza ni nos vuelve más empáticos. En términos fuera de la ciencia ficción, digo, por eso hablamos de la película, porque aquí la ciencia ficción lo que hace es brillar el conflicto, hace brillar el conflicto migratorio y segmentario y sobre estas cuestiones del extranjero y la discriminación que está por medio. O sea, la película es de muy alta calidad porque está utilizando elementos de ciencia ficción para poder contar cosas que no ocurren directamente con los fenómenos sociales y que el espectador no se da cuenta que son los mismos que encarna todos los días. Que se vive, Entonces, eso es lo que lo hace maravilloso. Porque bien pudo haber sido una película sin alienígenas y que hubieran sido refugiados de una barca, ¿no? En vez de una nave. Como pasa en, no sé, el norte de África, al sur de Europa. Que pasa mucho. Pero bueno, el punto es maravilloso porque es una película de ciencia ficción para enaltecer o enfatizar estos elementos. Y digo, tratando como de rescatar cómo ocurre esta situación en la realidad, de lo que comentabas de la hibridación en la película, es difícil identificarlo, pero va pasando mucho cuando los migrantes se van apropiando de la cultura en la que están, como para crear una identidad, y viceversa, ¿no? Las sociedades o los grupos sociales con los que conviven los migrantes también se van apropiando de la identidad de ellos, y hay una especie como de simbiosis de las dos culturas, de la cultura que traen. Digo, el migrante casi siempre trae una meta, llegar a un lugar, y muchos de esos lugares son lugares de paso. Claro que para llegar a esos lugares pues, tienen que pasar por muchas etapas, como pasa también en la película. Aquí lo que nosotros vemos, hay un obstáculo tecnológico para poderse largar de esta cárcel que les construyeron, que no fue nada agradable, ¿no? En los primeros términos. No, que cero caritativa, o sea, este juego de la máscara de la caridad, o sea, está terrible, fuertísimo. O sea, no funciona por ningún lado. Incluso la reacción cuando empiezan a notar que lo que quieren es irse,
es, o sea, es evitar que se vayan y es como, pues ¿por qué? Porque están estos otros intereses, o sea, de fondo, ¿no? O sea, y porque ya hay como un odio, ¿no? Ya hay como esto de, no, como eres mi presa, no te voy a dejar ir porque eres mi presa. O incluso todavía hay miedo de saber por qué están ahí, ¿no? O sea, es algo muy maquiavélico porque sí saben que son alienígenas, está este punto tecnológico de avance, pero aún así los humanos en la película siempre expresan que son peligrosos. No solamente por el aspecto está muy descrito ahí, ¿no? Que también eso va cambiando en la película conforme nos vamos acercando a la vida de los langostinos. Vamos incluso viendo que tienen expresiones, no son expresiones humanas. Los ojos expresivos de Christopher Johnson. No sé. Sí, o sea, yo siempre decía, wow, qué ojos tan expresivos que siempre está observando. O sea, porque creo que los ojos era el foco para este personaje. Y como las pequeñas como tenacitas que tenían, vamos identificando ciertas emociones. Y es lo maravilloso que hace la película, que es este personaje despiadado, horrible que nos presentaban al inicio. El monstruo, ajá. Pues va haciendo como, se va haciendo una... Que lo ves, que tiene un hijo, que está tratando como de, o sea, ya empiezas como que y adivinar mucho de la historia, porque al final ellos hablan en langostino. O sea, nunca se logra verbalizar en nuestro, ni hay un subtitulaje ahí de la... Eso es muy chido en la película, ¿no? Ajá, al inicio o sea, sí hay, pero pues no les entiendes. Hasta que empiezas a convivir con ellos, los subtítulos empiezan a cambiar. No sé si se acuerdan que aparecen con... yo no lo vi con subtítulos, lamentablemente. La tuve que ver doblada al español. Pero lo que voy es que muchas... ¿Cómo ahora está dando? Ay, no estaba... Pues digo que tenía la voz de Will Smith. El personaje tenía el mismo que le dobla la voz al Will Smith. Y yo por eso es como que lo escuché hablar y dije, ¿qué pose los hombres de negro? El príncipe del rap. Bueno, hay dos actores que doblan a Will Smith, no sé cuál era. El del príncipe ¿El del rap. o el gracioso? No, el gracioso. Ay, le pusieron esa voz. Ajá. Que es el de J en Los Hombres de Negro, J incluso en las animaciones de Los Hombres de Negro. O sea, esa la voz. voz de Big Man. Mira. Bueno, pues yo volteé como de, ¿what? ¿Que sale Will Smith en la película o qué? No sé a qué iba, se me olvidó. No, del lenguaje es muy interesante porque al inicio en la película no entendemos langostino. Todo aparece como, ni siquiera aparece como subtítulos. No, es que no, es decir, no se toma la molestia como en una tipo postproducción ponerle subtitulaje. O sea, aquí ya hay una implicación de que no hay una comprensión, ¿no? O sea, no hay traducciones oficiales o algo. El lenguaje es la regla para, bueno, el sentido para entender a los demás, ¿no? Y entonces hay una escena en donde empieza a haber subtítulos con pequeños símbolos abajo y cambian, y a partir de ahí ya puedes leer lo que dicen los langostinos. Y de hecho hay una especie como de shock de lenguaje, tú como espectador, porque estás entendiendo lo que dicen los langostinos ya con subtítulos. Me imagino que pasaba con diálogos. Fíjate que no. Y en acá, diálogos no nada más no sé qué chingados ruidos hacían, y luego el otro tipo contestándole con toda la... sí, no, tú estás queriéndome decir ¿qué quiere decir con combustible? O sea, pero nunca ves qué dicen. Ajá, eso pasaba, pero hay partes donde ya hay pues subtítulos. No sé, no lo vi. Hay partes donde hay subtítulos. Eso está muy bien cuidado en la película, ¿eh? Incluso para el doblaje. Lo voy a volver a ver, Ajá, incluso para el doblaje, perdón, para el idioma original y los subtítulos en inglés, es algo que está muy interesante experimentar. Beto, perdón por haberla visto doblada, pero es que es una larga historia. Pero aparte tengo un sobrino en mi casa, entonces la vimos doblada. Sí, aunque trae escenas así medio... No estaba yo de acuerdo con que la viera, es una larga historia, pero sucedió. Perdón, papás de mi sobrino. Vieron una buena película. Pero está buena, él me preguntaba muchas cosas y yo le contestaba. Y a lo mejor generó una sensibilidad hacia los langostinos. Y en secreto está esta trama en este personaje que empieza a hibridar. Y está la otra trama una subtrama muy, muy importante, que es la de Christopher Johnson. No me acuerdo si se apellidaba Johnson. Está haciendo, si no sé,
Pero era Christopher. Christopher está haciendo tecnología en el sótano, ¿verdad? Y muchas de las cosas que están evitando es que se den cuenta los humanos. Es algo muy paradójico, ¿no? Sí, que juegan al ignorante, también ellos. O sea, le siguen el juego. Ellos están totalmente conscientes del juego que están jugando y lo sostienen para poder mantener en el clandestinaje, o sea, lo que sea que están maquinando. Sí. Es un hacker, este señor. Hay subtítulos en africanes. Sí, o sea, es que sí hay un juego de lenguaje muy interesante cuando con ciertas partes. ¿Cómo alcanzas a ver? Mi visión, mira, se ve está cansada, no está tan cansada. No está tan cansada. Yo tengo que sacar los lentes. Los mírale. Sí. No es cierto. Pero sí hay un juego de lenguaje interesante. En la película sí cuidan muy bien eso de cómo el lenguaje te permite entender al otro. Y empiezas con humanos, luego empiezas a interactuar con los langostinos y casi la interacción son balas, o sea, con esta parte militar. Todos son intercambios de violencia, totalmente. Totalmente, y luego al final, bueno, de la mitad para adelante, ese acto ya está lleno de varios elementos, pues ya empáticos basados en las expresiones de los langostinos. Y el propósito, cuando yo vi la primera vez que vi la película dije, termina como muy chafa en el sentido de que pues van construyendo tecnología para poder regresar a la nave, ¿no? E irse. Pero bueno, como que no entendí muy bien el sentido de para dónde iba la película, porque se me hizo muy simple el final, ¿no? O sea, decía, pues regresaron. Pero es que estuvo muy abierto el final, porque incluso, o sea, algo ahí, bueno, yo quiero hablar del final un poco, no sé si está bien. 2009, tienen que verlo. Ya, no es spoiler, o sea, hace como 20 años esa película. No, y le pueden poner pausa aquí, cuando lo están viendo grabado. Adiós. No es cierto. Pongan pausa, spoiler alert. No, la cuestión es que, como bueno, empieza a cerrar de nuevo en la faceta documental, o sea, es un sándwichito perfecto, donde vemos, o sea, volvemos como a esta imagen ideal, ¿no? Del lado humano, y vemos convertirse en un personaje entrañable, en el recuerdo de los demás, a este personaje que es terrible todo el tiempo, o sea, que tuvo que convertirse en alienígena para cambiar un poco, y eso realmente, así que fuera empatía, no estoy tan segura. Creo que fue más una cosa de conveniencia y supervivencia. Sí, el tercer acto y el cierre de la película tiene que ver con los langostinos de esta subtrama que platicábamos, están haciendo tecnología para volver a la nave, a escondidas de los humanos, y regresan, ¿no? Entonces Ahí está mi sobrino que vio la película. Aquí estamos. Hola. Y bueno, regresan y termina con este documental donde está romantizada la postura del humano, ¿no? Claro, entonces bien, y se van. Y hay una idea, hay como una carta de amor de ser salvadores por haberles dado refugio, pero a la vez que continúa el problema, porque te hablan de que sí, efectivamente, o sea, avanzaron con el programa, ¿no? O sea, que los pasaron del distrito 9 al 10, o eso entendí yo, o sea, fue como todo siguió, perdimos a un héroe, es un personaje que extrañaremos a sus compañeros, su familia, pero el programa sigue, y no se supo qué pasó con Christopher, que se fue en la nave, no se sabe a dónde se fue. Porque se quedaron los langostinos, o sea, Christopher se fue con su hijo, hasta donde sabemos, ¿no? Sí, hasta donde sabemos. No sabemos a dónde fue y a qué fue, o sea, si fue a pedir ayuda, pues no sabemos. Pero eso también pasa con mucho, sí, dice que, es cierto lo de Broly, ¿no? Que dice que van a regresar en una cantidad de años. Sin embargo, hay expresiones en el documental, el documental donde hablan ya los humanos, ¿no? Hay frases de despojo, o sea, se sienten como despojados, ¿no? Como si hubieran perdido algo, cuando siempre lo trataron mal. Y eso es lo que nos pasa muchísimo con el intercambio cultural. O sea, hablamos de cualquier otra cultura allá afuera, y las tratamos mal, pero cuando se trata como de algo donde las tenemos que enaltecer, ahí estamos todos, ¿no? Nos pasa mucho con los tarahumaras aquí en Chihuahua. Claro, o sea, aquí en México con el indigenismo, que es la cosa de más dientes para afuera que hacemos, ¿no? O sea... No, las raíces, claro, somos un pueblo mestizo,
las lenguas maternas, ajá, las lenguas maternas que nadie Es el habla, argumento más que whitezican nadie que quiere hay. hablar, que sí, súper whitezican. Sí, está súper whitezican, ¿no? Y sobre todo ahora que estoy viendo ahí unos TikToks de whitezicans acá que andan en pueblos mágicos. O sea, es eso, estás viendo Distrito 9. Estás viendo lo mismo, pero en TikToks. Bueno, a ver, los pueblos mágicos tampoco son generalmente indígenas. No, pero O sea, lo digo como acto de turismo que hacen como los los whitezicans. asistencialismos que hacen en países africanos. Sí, o la foto así de selfie, ¿no? O sea, me tomo una selfie para que veas que estoy ayudando. Prácticamente Las misiones, ahí es, disculpen amigos es la misma lasallistas. intención que tiene los personajes de la película, los humanos de las películas, con los langostinos. Entonces, sí podemos ver ahí una faceta medio hostil y representa mucho el problema que se tiene con la migración. Y bueno, es una película muy cargada, en el sentido de que uno no lo siente porque está muy bien contada, la película fluye, al inicio desubica porque no sabemos dónde ponernos, pero fluye muy bien con los argumentos de todos los personajes y incluso vamos viendo una trama muy sencilla que si no estamos identificando el conflicto de migración o de problemas culturales que estamos platicando en el podcast, pues la trama se sigue, ¿no? O sea, prácticamente pues estás viendo como un personaje va a un punto A a un punto B, como cualquier guión de cine, pero no tiene este lenguaje como sensibloide o poético. No, Es una la trama verdad bien llevada. es una trama muy bien llevada, no baja de tono, no sube, o sea, sube, no baja. No baja, y terminas. Sube, no baja. ¿Qué acabo de ver? La película es mejor si la ven varias veces. Eso es también una. Sí, Volver que a le ver la encuentras película más es cosas. encontrarle, güey, esto se parece. Incluso vas identificando algunas notas periodísticas o cosas que están pasando actualmente, ¿no? Como, bueno, Sí, como un poco en el inicio cuando los ves a ellos en su intención de documentar ahí, o sea, es una cosa muy tipo periodismo de guerra. sí. Y pues, o sea, pero yo siento también eso pensé mucho cuando estaba viendo esta primera parte, me recordó como a luego estas películas que hay de los francotiradores o de los periodistas de guerra que les toca ver que un soldado tiene que matar a una niñita porque trae una bomba, cosas así. Y que, o sea, cómo se justifican, ¿no? O sea, porque ahí también estaban como sobre los niños. Era También. como, Sí. tienes licencia para tener hijos, te los voy a quitar. O sea, no sé. Una cuestión de abuso, pero increíble. Sí, cosas que desafortunadamente pasan. ¿Qué pasan? Actualmente, ¿no? Digo, creo que difícilmente siempre han pasado y seguirán pasando por más que existan buenos intentos y muy buenas personas también al frente de muchas instituciones que sí luchan porque pues, tengan estas cualidades, ¿no? Estas Sí, me cualidades. recordó mucho como esta onda, o sea, a pesar de que se veía muy godines, muy office en un inicio, o sea, por el nombre de la organización y por el modus operandi, que lo que estaban queriendo era documentar un programa, ¿no? O sea, un programa en vigor del gobierno. A mí me parecía algo como tipo los cascos azules, como una cosa así. O sea, Sí. Es algo que esta película, y que incluso, al menos de algunos artículos ahí, Vice tiene un artículo muy padre de la película, al menos lo recuerdo que lo leí en algún momento, que era una película que incluso representaba mucho, o sea, era algo muy identitario de los problemas que tienen los sudafricanos con la segmentación. Johannesburgo, hasta donde entiendo, le pasa algo muy similar a las ciudades de México, donde la polarización